Aquí dice la palabra que estas 4 bestias son 4 bestias, pero representan 4 reyes que se levantarán en la tierra en este tiempo final. Es decir, todavía el diablo está reinando, pero luego ya, ahora al final, después de la venida del Señor, porque el Señor viene, aquí lo dice, después cuando venga el Señor recibiremos el reino de los santos, lo que verdaderamente caminemos en la palabra de Dios, en la verdadera fe, que guardemos el testimonio de Jesucristo, recibiremos el reino por el siglo y eternamente. Mientras el diablo y sus bestias, que son ángeles caídos, son los que están gobernando. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia Jesús Rey de Reyes, lugar donde milagros de sanidad y liberación ocurren cada día, lugar donde se pelea la verdadera batalla espiritual, la que la iglesia actual por un gran porcentaje se niega a aceptar que existe. Se niegan a aceptarla porque la palabra dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre y carne, que estamos peleando contra principados, gobernantes, potestades y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. También, como miraremos en algunas de las palabras que hoy compartiremos, aún en este tiempo final, dice la palabra claramente, como demonios, poderes de la tiniebla pelearán contra nosotros. Estamos en una serie de enseñanza titulada Guerra Espiritual, entrenando tu mano para la batalla. Estamos en la número 23, que es la 4ª parte. Estamos exponiendo en la 4ª parte los poderes que Satanás utiliza, no todos, pero muchos de los demonios que Satanás ha asignado a oponer la iglesia, a oponer un verdadero reavivamiento, a oponer la salvación de nuestra familia, a oponer que caminemos en el fuego de Dios. Uno de ellos es la bestia. También espíritu de autismo. El autismo para muchos es algo normal, es una condición y ahí le llaman muchas otras cosas más. Para aquellos que tienen entendimiento, el autismo también son poderes de la tiniebla. Y autismo junto a otras enfermedades mentales y emocionales son utilizadas también para oponer la salvación, para oponer el propósito de Dios en nosotros. El espíritu de Delilah. Delilah en la palabra fue la que sedujo a Sansón y lo llevó al tropiezo. Ese espíritu también opera hoy día. Yo sé que algunos dirán, pastor, pero eso en el pasado, ser una mujer, ¿cómo que ese espíritu opera hoy día? Esperen un poquito. Miraremos como en la palabra de Dios se mencionan algunos reyes de aquel tiempo y que estarán en este tiempo final también haciendo algún trabajo. El punto es de que muchos de los nombres en la Biblia que se mencionan, que opusieron a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, que pelearon contra ello o que pusieron trabas de diversas maneras, representan poderes de las tinieblas, que personas como yo, que sí estamos peleando la batalla de la fe, hemos tenido la oportunidad de encontrarlos muchas veces en personas. Cuando ministramos se manifiestan esos demonios. También el espíritu del César, por mencionar otros como el espíritu de los filisteos. El dios Dagón de los filisteos se ha manifestado muchas veces durante los últimos años cuando hemos estado ministrando. Y aún el Señor ha dado visiones a algunas personas para que miren a ese demonio de los filisteos, a ese falso dios. El espíritu de Judas, como acabo de mencionar, todos los reyes que pelearon contra Israel también son demonios que hoy siguen peleando contra la iglesia del Señor en lo actual, en el espíritu. Brujos y brujas también Satanás usa para oponer a la iglesia. Brujos vivos y brujos muertos. Hay brujos aún muertos y brujas que también son asignados a pelear contra nosotros, a oponer la obra de Dios. Brujos ancestrales que han operado en la línea sanguínea. Y otra arma letal de Satanás, permanezcan para que escuchen. Aquellos de ustedes que tienen humildad de corazón y quieren entendimiento, cuando escuchen, nada más mencionaré un poco hoy de los ídolos, las imágenes, la idolatría. Si entendemos estos ídolos, con mayor facilidad podremos discernir la apostasía en la que vivimos, porque la palabra apostasía significa apartado de la verdad. Hay religiosidad, las personas son religiosas y creen estar sirviendo a Dios, pero por el engaño están alejados de Dios. Las iglesias que tienen estos ídolos y las personas también que lo tienen, aunque crean servir a Dios, están en engaño. La palabra es clara, los idólatras no entran al reino de Dios. Y estos ídolos, nada más expondré dos este día, están en el más, yo diría, 90% de las iglesias, por lo menos aquí en Estados Unidos. Y fácilmente el 99% de lo que dicen ser discípulos o cristianos están contaminados por ellos o lo tienen también esos ídolos. Y muy importante, la idolatría es un pecado de muerte. Hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que sí son de muerte. La idolatría es uno de ellos. Escuchen hasta el final para que no se pierdan. Y de esa manera van a poder, si disponen su corazón a entender, van a poder entender la maldad del diablo y cómo la palabra de Dios es verdadera, de que el diablo engaña al mundo entero. Pronto, después de concluir esta serie, nos faltan quizás unas 6 o 7 enseñanzas más, haremos otra serie titulada Exponiendo la Apostasía. Ahí iremos más profundamente, expondré más ídolos que son usados en la iglesia, pero también hablaremos
hablaremos de las denominaciones y religiones más grandes del mundo. Expondremos las áreas que son totalmente apostasía, que son herejías destructoras que predican. Así que aquellos de ustedes que deseen entender si su iglesia está en la tiniebla o en la luz, si verdaderamente sirven al verdadero Dios o a uno de los muchos que han venido en su nombre, no se pierdan la próxima serie. La bestia. Muchas iglesias dicen que no, que es una mentira, que no hay demonios, que los demonios no tocan a los cristianos y son puras mentiras. Desafortunadamente, aquellos de ustedes, si son pastores, si son ministros, lo que sea que son, si creen y hablan de esa manera, pues nada son, porque los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y la palabra de Dios es verdadera. Y claramente en la palabra de Dios, como la leeremos a continuación, no habla de que la bestia peleará contra los santos. Y no solamente peleará contra nosotros, sino que nos vencerá todavía en la última batalla. Dice la palabra, como aún a los dos testigos, que también muchas iglesias, muchos pastores dicen que no hay profetas. Dice la palabra, le daré poder a mis dos testigos para que profeticen por 1360 días. Estos son los dos olivos, dice la palabra en Apocalipsis. Dice dos testigos que profetizarán por 1360 días. ¿De qué manera no hay profeta? Y dice la palabra que en este tiempo final le dará poder a sus dos testigos para profetizar. ¿Quién es el mentiroso? ¿Los pastores que dicen que no hay profetas? ¿O la palabra de Dios, que dice el Señor que le dará poder a sus dos testigos? Pero bueno, la palabra en Daniel 7:16 al 22 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Aquí dice la palabra que estas cuatro bestias son cuatro bestias, pero representan cuatro reyes que se levantarán en la tierra en este tiempo final. Es decir, todavía el diablo está reinando, pero luego ya, ahora al final, después de la venida del Señor, porque el Señor viene, aquí lo dice, después cuando venga el Señor recibiremos el reino los santos, lo que verdaderamente caminemos en la palabra de Dios, en la verdadera fe, que guardemos el testimonio de Jesucristo, recibiremos el reino por el siglo y eternamente. Mientras el diablo y sus bestias, que son ángeles caídos, son los que están gobernando. Y dice en el versículo 19: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Desde el libro de Daniel, aquí está hablando de la bestia que sube del abismo, que habla en Apocalipsis. Dice que esta bestia era más grande y que hacía guerra contra los santos en el libro de Daniel y lo vencía. Hasta que vino el anciano de días, el Señor Jesucristo. Cuando venga el Señor Jesucristo, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ve, la bestia ahora en este tiempo final sube del abismo y peleará contra nosotros y todavía no vencerá. Esa pelea no la vamos a ganar. Pero entonces la caída de la bestia es a la venida del Señor. Entonces, cuando la bestia caiga, los santos recibiremos el reino. Entonces reinaremos con el Señor para siempre. Estamos en el tiempo final. Pero ¿quiénes son aquellos que dicen que no estamos peleando? Si dice la palabra todavía que desde el pasado dice que la bestia hará guerra contra los santos, desde el libro de Daniel, ¿cómo es posible que se digan ser pastor y que creen en Dios y no creen en su palabra? Porque todo aquel que dice que no estamos en guerra, que no estamos peleando, es mentiroso y no cree en la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios, no es el hombre el que dice que estamos peleando. Es la palabra de Dios que dice que la bestia hará guerra contra los santos. En pocas palabras, los que dicen que no están peleando se están descalificando, están juzgándose de que no son santos. En pocas palabras, aquellos que no están peleando están diciendo con su propia boca: yo no creo en la palabra de Dios y yo no soy un hijo de Dios, yo no soy santo, por eso yo no estoy peleando. Porque es contra los santos que peleará. No dice peleará contra los incrédulos, no dice peleará contra los apóstatas, no dice peleará contra los que tienen religiones del hombre, dice peleará contra los santos. Aquellos pastores e iglesias que dicen que no estamos en guerra son mentirosos y se juzgan a sí mismos de no ser santos. Mas si se arrepienten y se apartan del mal y renuncian a la doctrina de hombre, pueden vivir. Pero de cierto es que el tiempo se termina y el Señor también juzgará a los religiosos, a los que dicen conocer a Dios y servirle a Él, pero hablan y predican mentira y creen su propio entendimiento, no lo que dice la palabra de Dios. Endurecen su corazón para no obedecer ni seguir la verdad. En Apocalipsis 11:7 confirma lo mismo. Cuando aquí en Apocalipsis 11 habla de los dos testigos y dice: cuando hayan terminado su testimonio, después de profetizar. Ahí son dos doctrinas apóstatas, doctrinas de demonios. Las iglesias y los pastores, pastoras, lo que sean que se digan ser, que dicen que no hay profeta en este tiempo final, son mentirosos y están en apostasía. Porque la palabra dice que en Apocalipsis que los dos testigos profetizarán. Entonces, ¿es Dios mentiroso que dice que sus dos testigos profetizarán? ¿O es el hombre mentiroso? Pues yo creo que Dios es verdadero y su palabra es verdadera. Por lo tanto, toda doctrina y toda palabra que contradice la palabra de Dios es mentira, y quien la habla es un mentiroso. Pero dice que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará.
matará. ¿Cómo es que la bestia peleará aún contra los dos testigos del Señor y aún lo matará? Pero no estamos en guerra. Qué ironía de la vida. Las iglesias en apostasía que predican doctrina de demonios dicen que no estamos en guerra, que no hay que pelear, que los demonios no pueden tocar a los hijos de Dios. Pero aquí aún a los dos testigos, que conforme a la palabra parece recibirán más autoridad que cualquier otro siervo de Dios en toda la historia, aún ellos pelearán y serán vencidos y morirán después de acabar su testimonio. O sea, ¿cómo es que no estamos en guerra y aún los dos testigos tienen que pelear? La bestia es uno de los demonios, claramente, como lo miramos, que pelea contra la iglesia. Habrá mucha persecución contra nosotros. El autismo y toda otra enfermedad mental son demonios que afectan también a los del mundo, pero también tienen una asignatura especial para la iglesia. En la iglesia hay muchos hombres en este momento que vivimos. El autismo es como una plaga en este tiempo y afecta a muchísimos hombres. El autismo junto a Jezabel y Acab son tres de los primordiales que tiene la iglesia ahorita tibia. Los hombres sentados o pegados en la televisión como zombies y las mujeres supuestamente en el púlpito predicando. Y ellos muy entretenidos o jugando jueguitos, muy entretenidos haciendo nada porque están bajo control mental. El autismo es uno de los demonios que está oponiendo un reavivamiento. El autismo es primordialmente poder de las tinieblas que afecta a los hombres, desde niño hasta adulto. Y el propósito es detener el propósito de Dios en nuestra vida. Es mantener a la persona como hipnotizada, como zombie o fuera de sí totalmente. Hay personas adultas, por la gracia de Dios en este lugar, estamos peleando fuertemente en contra del autismo. Y así lo hemos estado ya por 7 años. Autismo y Jezabel son dos de los poderes de las tinieblas que no han dado la mayor batalla a la iglesia, a esta iglesia por 7 años. Y en este momento muy continuamente se manifiesta el autismo. Y yo he tenido la experiencia de mirar que no solo la persona, los niños o los adultos que claramente tienen un diagnóstico de autismo, que tienen muchas condiciones, muchas características como no ser verbal, no hablar o comportamientos repetitivos compulsivos, no poder salirse de un parámetro que tienen es una cosa, una idea y no se pueden salir de ahí, les cuesta mucho. Muchas de las cosas comunes, los berrinches de los niños con autismo, hay personas que no tienen ninguna de estas características comunes ya muy transparentes que indican que hay autismo. No hay personas que se miran como tú y como yo totalmente normal y también están afectados por autismo, por un autismo muy silencioso, muy oculto, secreto, que no se mira con los ojos, pero la persona está atada y bloqueada por este demonio y por eso no pueden hacer más para la obra de Dios. Ese demonio tiene la asignatura, especialmente a los hombres, junto a Jezabel y Acab, de mantenerlo tranquilo, pasivo, haciendo cosas, si acaso hacen algo para Dios, hacen lo que no verdaderamente es fructífero, no pueden hacer lo que verdaderamente da frutos, no pueden verdaderamente pelear la verdadera batalla porque pone a los hombres en esclavitud. Es uno de nuestros enemigos. Yo sé que para muchos escuchar esto es difícil porque la ciencia y muchas otras allá afuera dicen que es una condición, que eso no se cura y que por aquí, que por allá, pero yo no miro en la palabra que dice que nadie fue creado autismo. Pues yo he mirado a un niño con autismo, he tenido la oportunidad de conocer muchos casos en lo que un niño ya, por ejemplo, de 15 años, ya adolescente, totalmente normal hasta los 15 años y de la noche a la mañana desarrolla autismo y ya está inconsciente. ¿Cómo explican aquellos que dicen que es normal esa condición? ¿Cómo explican a un niño, ya un adolescente de 15 años, totalmente sano, aparentemente sin ninguna condición autista y de la noche a la mañana pierde hasta el habla y pierde ya no tiene dominio propio y ya hace actitudes abnormales cuando era normal? Es una locura, es una locura. Ese demonio de autismo no solamente pelea contra la iglesia, pero también usa la ciencia y a todo el que puede para oponer la verdad, para oponer el ser expuesto. El autismo son demonios. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Muy seguidamente cuando ministro, en realidad en esta sola última semana se ha manifestado, pienso que mínimo 15 veces tal vez en diferentes personas. Unas 15 veces como poco se ha manifestado en la última semana nada más el espíritu de autismo en varias personas que he ministrado. El autismo son demonios y les comparto en el amor de Dios y temor de Dios que no solamente es un demonio, son muchos diversos, es una plaga. Hay dragones, hay hidras de mucha cabeza de autismo, hay demonios diversos de diferente contextura, animales y cosas, espíritus totalmente horrendos que forman parte del ejército de autismo. Cuando estamos en oración ministrando en contra de ese demonio, en muchos casos por la gracia de Dios, Él le da visiones y le permite mirar a las personas cómo se miran esos demonios. Algunos se miran como en forma de niño o niña, pero bien diabólicos, bien raros, bien feos, bien diabólicos, con mirada bien diabólica y difícil hasta de explicar, pero muchos se miran de diversas maneras. Hay diversos tipos. El autismo son demonios, lo repito una vez más, son demonios, difícil de sacar, pero para aquellos que creemos y conocemos la verdad, nada es imposible para el que cree. Pero ¿de qué manera podremos vencer el autismo si muchas iglesias ni siquiera creen que son demonios? ¿Cómo podremos vencer a Satanás si ni creemos, si el diablo hace la maldad y luego engaña y le hace creer que no está haciendo nada y la persona le cree que él no está haciendo nada? Para vencer al diablo, para vencer el autismo, para vencer toda otra enfermedad mental, primero tenemos que conocer la verdad, debemos de arrepentirnos del pecado. Entonces sí, ya conociendo la verdad y con arrepentimiento, nos sometemos a Dios, tomamos nuestras armas espirituales y peleamos. Y a través del Señor entonces somos más
más que vencedores. El espíritu de Delilah, así como en la Biblia, también hace la misma cosa. Cuando ese demonio busca agarrar a la esposa o alguna dama de la iglesia para tratar de seducir y de poner tropiezos, hacer caer al pastor, al profeta, al apóstol. Ese espíritu de Delilah es un espíritu como si fuera de traición, así como en la Biblia, que busca seducir a los siervos, establecer una relación, pero es para mirar qué áreas débiles hay y mirar de qué manera lo hacen caer. Ese espíritu de Delilah opera en la actualidad. Ese, como cada demonio que he mencionado, he tenido la oportunidad en los últimos años de enfrentarlos muchas veces cuando ministro. El espíritu de los filisteos, incluyendo a Dagón, el dios de los filisteos, se ha manifestado muchas veces cuando oramos. No una ni dos, muchas veces a lo largo del tiempo. Son demonios, por alguna razón en lo físico hubo una persona que se llamaba así, pero también en el espíritu hay un demonio con ese mismo nombre que es un rey y que tiene un gran ejército. Ese también, como la gran mayoría cuando hemos orado, hemos tenido la oportunidad de mirar esos demonios, ese a Dagón y sus ejércitos cuando se manifiestan. El Señor en su misericordia no solamente a iglesia como esta nos ha dado la revelación de que así estamos peleando, pero también no ha permitido en su misericordia el mirar, el que seamos testigos de que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Y que cuando estamos orando, Él permite que muchos miren cómo el ejército con el que peleamos y permite mirar como el fuego y las armas espirituales que Él ha dado a aquellos de nosotros que creemos en su nombre, que somos sus discípulos. Hay muchos que están siendo ministrados y están mirando todo lo que está pasando. No una, ni dos, ni tres personas en esta iglesia el Señor le ha permitido que tengan visiones, pero una gran multitud al punto que yo diría que la gran mayoría de los que son ministrados, de los que reciben liberación en este lugar, el Señor en su misericordia le permite tener visiones. Están mirando exactamente lo que está pasando. El Señor le permite aún mirar cuándo entraron los demonios. El Señor le permite aún mirar cómo desde el vientre de su madre entraron demonios, y después de aún de tener 10, 20 años en las iglesias, esos demonios estaban ahí aún hoy día, porque las iglesias en apostasía no están peleando. Dicen que el diablo no puede tocar a los cristianos, mas el diablo lo ha tenido desde el vientre de su madre. A otros el Señor muestra cómo el diablo, hay demonios generacionales, y cómo ese demonio generacional o demonios generacionales están afectando la familia entera. Y mientras estamos orando, el Señor le abre sus ojos y miran que lo que están pasando hoy día de depresión, de ansiedad, de tristeza, de angustia, enfermedades físicas, problemas en el matrimonio, ira, rabia, el Señor muestra en su misericordia a muchos de los que estamos mirando como eso que le está afectando hoy día viene desde la antigüedad, viene desde 5, 6, 7, 8, 10 generaciones atrás. Como dicen las iglesias que no estamos peleando. El espíritu de Judas también es otro que ha sido asignado a la iglesia. El espíritu de Judas, así como en la palabra de Dios que traicionó al Señor con un besito, así también hace hoy día. Es un espíritu de traición. También se ha manifestado muchas veces cuando ministro. Ese espíritu de traición que se hace pasar por hermano o hermana en la iglesia, pero nada más está esperando, así como en la palabra de Dios que después de varios años fue cuando traicionó. Puede pasar 1 año, 2 años y todo el mundo piensa que es un discípulo, una discípula de Dios, pero cuando mira la oportunidad apropiada a dirección del diablo, ¡pum!, da la puñalada por la espalda para tratar de destruir a los siervos de Dios. Y dice la palabra, es necesario que haya tropiezo, pero hay de aquellos por lo que viene el tropiezo, porque les sería mejor no haber nacido. Aquellos que les son tropiezo a uno de sus pequeñitos que creen en su nombre, es mejor que se pongan una piedra de molino en su cuello y se tiren al fondo del mar. Esa es la palabra de Dios, por cierto. Ciertamente, aquellos que se prestan para hacer tropiezo para los hijos de Dios no saben lo que hacen, porque el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y ciertamente, aún eso, en esta iglesia no ha permitido el Señor mirar, que verdaderamente Él sabe cómo castigar a los rebeldes y desobedientes. En realidad que yo le tengo aún más compasión a aquellos que viven en rebeldía y desobediencia, que creen en su propio entendimiento y se prestan para hacer lo malo, porque claramente el Señor no ha permitido mirar de que verdaderamente Él es Dios todopoderoso, sabio aún para castigar, y verdaderamente Él es humilde y manso, y grande es su misericordia para aquellos que nos arrepentimos, que endurecen su corazón y no se quieren arrepentir. Eres un Dios que no hay otro como Él, que sepa cómo castigar a los rebeldes y desobedientes. Si el castigo que le espera a aquellos que son tropiezo, que no se arrepienten, es grande, es de tenerle compasión a ellos, porque no se imaginan qué castigo tan severo. Los reyes que pelearon con los israelitas, con el pueblo de Israel, y también lo que le pusieron tropiezo, representan una vez más demonios que Satanás ha asignado a oponer la obra de Dios, desde la finanza, desde el crecimiento espiritual, desde el matrimonio, a los hijos, el que no escuchen nuestro avance. Cada uno de esos demonios, de esos reyes que existieron en la antigüedad, ahora están en el espíritu como reyes también y oponen la obra de Dios. Por ejemplo, leeré Daniel 8, 19 al 22. Dice la palabra, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Muy importante, lo que hará de venir al fin de la ira. Daniel tuvo esta visión miles de años antes de la venida del Señor. Pero luego aquí dice la palabra, yo te enseñaré lo que hará de venir al fin, así en este tiempo final, porque eso es para el tiempo del fin. Aquí lo dice más claramente, porque esa visión que tuviste, Daniel, es para el tiempo del fin, es decir, para este tiempo final. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes
reyes de Media y de Persia. ¿Ve? Estos son los reyes de Media y de Persia que Daniel miró hace miles de años atrás en una visión, pero que también serán para este tiempo final. ¿Alguien puede entender que también el reino de Media y de Persia también fueron reyes que existieron en aquel tiempo, en el tiempo de Daniel? Fueron reyes que gobernaron en lo físico en ese tiempo, pero ahora dice la palabra que para este tiempo final se levantarán esos reyes otra vez. Y dice la palabra en el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí también habla del rey de Grecia, el rey primero. Eso también fueron reyes que estuvieron en la antigüedad en lo físico, pero ahora dice la palabra que para el fin otra vez pelearán contra nosotros. En el versículo 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Aquí habla de reinos que se levantarán, reinos. Satanás usa reinos del mundo, como en la antigüedad usaba reyes para pelear contra Israel. Ahora también usa reyes de este tiempo, reinos del mundo, para pelear contra los hijos de Dios y oponer la salvación. Por aquí dice la palabra que menciona varios reyes de la antigüedad que se levantarán en este tiempo final. ¿Alguien puede entender que fueron reyes que estuvieron en lo físico, pero que también ahora en el espíritu son reyes y otra vez se levantarán a pelear contra nosotros? Es como que no hay nada nuevo bajo el sol. Como que muchas de las cosas en la palabra de Dios, la misma historia se repite. Así como el Señor envió a su siervo delante de él a preparar el camino de él antes de su venida, otra vez el Señor hace lo mismo. Es como que algunas de las cosas que pasaron aún antes de la primera venida, cosas parecidas pasarán también en esta segunda venida que está muy cerca. Le compartiré algunos de los ídolos en la iglesia en apostasía. Como le compartí al principio, los ídolos son también otra arma letal que el diablo usa para pelear contra los hijos de Dios, para oponer la salvación y en muchos casos evitar el que peleen la verdadera batalla de la fe, aun cuando la quieren pelear. A través de los ídolos, Satanás ata a la iglesia, ata al pastor, ata a su esposa, ata a los hijos y ata a todo el mundo. Pero si estamos en idolatría, ¿de qué manera podremos ser libres mientras no nos deshacamos de los ídolos? Para poder ser libres tenemos primero que renunciar al diablo, pero los ídolos es un pacto con Satanás. Yo le invito a que no me resistan a mí y mucho menos al Espíritu Santo al rechazar lo que le voy a compartir nuevamente. Yo, en el amor de Dios, aunque mis palabras son fuertes, tal vez, aunque es difícil de escuchar la corrección, yo lo entiendo porque la palabra dice que la corrección es agradable al principio, pero la corrección tiene el poder para salvar el alma de aquellos de ustedes que escuchan. La corrección salva el alma de lo que escuchan. Y si no me creen a mí, creen la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que le comparto. También yo le invito de que ustedes mismos hagan su propia investigación. Le voy a dar alguna idea para que miren el inicio de alguno de estos ídolos. Nada más mencionaré 2, porque más adelante, pronto cuando terminemos esta serie, habrá otra serie donde hablaré de los ídolos, cuando estemos exponiendo la apostasía. Pero aún con estos 2 ídolos que hoy mencionaré, si ustedes buscan por sí mismos, o si creen lo que le voy a compartir, se van a dar cuenta de qué manera el diablo engaña al mundo entero, y de qué manera las iglesias, el 90 y pico % de todas las iglesias que dicen ser cristianas del mundo entero están en idolatría en este momento, y cómo el 98% o 99% de todos los que buscan de Dios han sido contaminados solamente por estos 2 ídolos. Definitivamente así aquí en Estados Unidos y lo mismo creo casi en el mundo entero. Si entienden estos 2 ídolos nada más, si entienden la maldad que opera detrás de estos ídolos que representan falso Cristo y es adoración a Satanás, pues van a darse cuenta de que sus iglesias están en apostasía y de que es necesario un arrepentimiento de la iglesia completamente si se quieren escapar de la ira venidera. En Habacuc 2:18 dice la palabra: ¿de qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido? O la imagen fundida, maestra de mentiras, para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos. ¿De qué sirve ese ídolo? Son ídolos mudos. La obra de la mano de un escultor que hizo una imagen y la talló en madera o en bronce o en piedra de madera y ya lo adoran como a un Dios. Y supuestamente la usan para representar a Dios. Pero nuestro Dios no puede ser representado con imágenes, porque Él es infinito, Él es santo, Él es incorruptible. Un Dios incorruptible, eterno, no puede ser expresado o identificado o comparado al trabajo hecho por un hombre, porque el hombre tanto perece como esa imagen y esa escultura también. Al Dios eterno no puede ser comparado, identificado con las cosas materiales. Dice la palabra en Deuteronomio 27:15: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de la mano del artífice, y la erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Aquí dice la palabra que maldito el hombre que crea imagen de fundición. Maldito, dice el Señor, es toda persona que crea imagen de fundición. Pero yo le agrego algo: maldito también son los que aceptan esas imágenes, y son malditos hasta que no se arrepientan, porque esos ídolos traen maldición. Es anatema, es una maldición de anatema sobre ustedes. No es que yo lo maldiga, es que la palabra dice que es anatema el que tiene lo que es anatema en su casa. Y los ídolos son anatemas, son cosas malditas ante Dios. Su palabra lo dice que son malditas y traen maldición, porque esos ídolos representan demonios, y cuando lo tienen en sus casas o en su cuello o en su mano, aunque se miren bonito y muy adornado ustedes y sus casas, están malditos. Esos ídolos son un portal para el diablo a su cuerpo y a sus hogares. Por causa de esos ídolos muchos de ustedes están enfermos. Dice la palabra en Romanos 1:23 al 25: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves. Ahí tienen águilas, una ave supuestamente para representar a Dios,
llenos de cuadrúpedos, ahí tienen leones y ovejas para representando a Dios, de reptiles. Pues sí, los reptiles están en todas las partes, en la medicina, en los logos de la medicina, de la ambulancia. Hay reptiles por ahí que adoran a la gente sin darse cuenta. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice la palabra que cambiaron la gloria de Dios por aves. ¿Cuántos de ustedes han mirado personas con una ave representando a Dios, con un águila o con una paloma? ¿Cuántas iglesias tienen en el logo una paloma? Para ellos esa palabra. Para ustedes que dicen ser profetas, que tienen una águila supuestamente que es el espíritu de profecía, yo les digo a ustedes, arrepiéntanse. Ese demonio del águila muchas veces lo he encontrado, es un falso demonio de profecía que le engaña a muchos. Y ustedes que tienen esos logos necesitan liberación de ese demonio de águila, y aquellos que le escuchan a ustedes también, ustedes lo contaminan y lo atan. Aquellos de ustedes que están predicando, que están profetizando y tienen esos logos de águila y de paloma, son vasos inmundos ante Dios. Tienen que arrepentirse. El Señor juzgará a aquellos que no se arrepienten. Para ustedes es esta palabra. Cambiaron la gloria de Dios por una imagen, por una ave. Todavía le están cambiando por una paloma, por una águila. Dios creó el águila y la paloma. Dios no es águila, tampoco paloma. Él es todopoderoso. Dice también que cambiaron la gloria de Dios por reptiles, por cuadrúpedos. ¿Cuánto tienen un león? Que este es el león de la tribu de Judá, supuestamente. Ese león es el diablo, el que anda con el león rugiente y le engaña al mundo entero, el que tienen esas imágenes. No representarás al Dios todopoderoso, eterno, incorruptible, con algo creado por el hombre corruptible. Tampoco lo representarás con lo que Él creó. Él creó ese león. Él creó el león y creó la oveja. Pero ni nosotros que fuimos creados por Él somos animales, mucho menos Dios es un animal. ¿O no se dan cuenta que cuando usan una ave o un animal, un león, una oveja, supuestamente para representar a Cristo, están diciendo que Dios es un animal? ¿Cómo el diablo le engaña? ¿Cómo se sentirían ustedes si su hijo o su hija hace un mono o una mona, o todavía un chivo o una chiva, y dice, mira, este eres tu mamita o papito, yo te quiero mucho, este eres tú, este mono? Es un insulto para ustedes. Así mismo ustedes insultan a Dios cuando usan un animal para representar a un Dios incorruptible, eterno. Es un insulto ante Dios. Es abominable, es ignorancia, es la maldad del diablo que engaña la mente y le entorpece para que no puedan entender con claridad lo que es abominable ante Dios, que muy claramente Él lo expresa en su palabra. Le voy a leer un poquito y entre paréntesis. Estas son cosas que yo las sabía, obviamente, porque si meditamos un poquito no es difícil entender, pero esta parte yo la copié y la busqué de Google, porque yo quiero que ustedes busquen por ustedes mismos. Yo nada más puse en Google origen de la cruz, puse origen de la cruz, y al ponerlo prácticamente salió esto del origen de la cruz. Le voy a leer lo que salió. Dice: la cruz no es un símbolo de fe que apareció por primera vez después de la crucifixión de Jesús, sino que se originó en la antigua Babilonia. Caldea era el territorio central de Babilonia. En Babilonia, como la forma de T, una T, que es una cruz, la inicial del nombre de Tamuz se usaba como símbolo religioso para adorarlo. Pero yo le invito a cada uno de ustedes que dicen ser cristianos, sean pastores, ovejas, ministros de cualquier tipo. Si no me creen a mí, crean la palabra de Dios que manda que no hagamos ídolos. Pero mediten un poco. ¿Cuál de los discípulos o el mismo Señor anduvo con una cruz? Ahora bien, busquen ustedes mismos cuál es el origen de la cruz. Busquen también si muchas personas no usan la cruz para hacer brujería, los brujos y las brujas. Busquen también si no hay mucho tipo de cruz. Busquen por ustedes mismos si hay cruz con diferentes símbolos, con diferente significado. Y si la cruz no la usaban, aún los egiptos usaban cruces diversas para adorar a sus falsos dioses. En poca palabra, la cruz existía mucho antes de la venida del Señor. Pero obvio, aún el día que murió el Señor, murieron dos más, porque la cruz era un instrumento de muerte para matar, como la silla eléctrica. El Señor murió en una cruz, pero muchos antes que el Señor también murieron en la cruz, porque la cruz representa la muerte, no a Cristo. El Señor venció al poder de la muerte, al poder de la cruz, al resucitar victorioso de entre los muertos. Pero ni Él ni sus discípulos, y tampoco su palabra nos manda a que ahora hagamos un ídolo y lo pongamos en la iglesia, mucho menos que lo que tengamos en el cuello, en la mano, en un anillo. La palabra claramente habla de ello, pero dice que son ídolos creados por el hombre y que han cambiado la gloria de Dios por una escultura. Muchos, yo sé que yo mencionar la cruz, en este momento apagan esta transmisión y se van y me maldicen todavía, me aborrecen, porque expuse su ídolo. Mas otros, bienaventurados y afortunados aquellos de ustedes que escuchan y se arrepienten. Todos pecamos. Yo tenía cruces. Babilonia, el espíritu de catolicismo que ha enseñado a los hombres a fornicar. Esa es una de las maneras en las que no ha enseñado a fornicar espiritualmente, porque todas las iglesias están contaminadas por Babilonia, por la iglesia católica, y como la madre que es una prostituta, la iglesia católica así ha enseñado a las denominaciones a prostituirse y están llenas de cruces y de ídolos diversos. Por esa cruz representa al diablo, no a Cristo. La cruz es un ídolo, es pecado de muerte. Hay pecados que son de muerte y otros que no. La idolatría es pecado de muerte. El tener ídolos para representar a Cristo es pecado de muerte eterna. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, por aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en el cielo. La palabra es clara y transparente: los idólatras no entrarán al reino de Dios.
Los ídolos llevan a la persona a la idolatría. Es un pecado de muerte. ¿Alguien puede entender? Si están en la iglesia donde están con esos ídolos y no se arrepienten, van a ir con ellos. Dice la palabra que si un ciego guía a otro, ambos se caen en un hoyo. Usos, también es otra parte que encontré y la copié nada más para compartirlo un poco. Usos precristianos de la cruz como símbolo. Es decir, antes del cristianismo, antes de la venida del Señor, antes de que el Señor viniera a ser discípulos, ya se usaba la cruz. No porque yo lo diga, búsquenlo ustedes mismos. Si no se usaba la cruz antes que el Señor, ¿cómo lo crucificaron en una cruz? Si no existía. Obviamente porque existía. En casi todas partes del mundo antiguo se han hallado varios objetos que datan de periodos muy anteriores a la era cristiana. En diferentes partes del mundo, porque era un símbolo diabólico para adorar al diablo. Marcado con cruces de diferentes estilos. El uso de la cruz como símbolo religioso en tiempos anteriores al cristianismo y entre pueblos no cristianos probablemente pueda considerarse como casi universal. Es decir que prácticamente el uso de la cruz antes de la venida del Señor se usaba ya en muchas partes del mundo, porque Satanás engañaba al mundo, porque es algo pagano. Los paganos tenían los símbolos para adorar sus ídolos, para adorar el sol, las estrellas, la luna. Eso era algo pagano que existía antes del Señor, y en muchísimos casos estaba relacionado con alguna forma de adoración de la naturaleza. Es un hecho incuestionable que en épocas muy anteriores al nacimiento de Cristo y desde entonces en tierras no tocadas por las enseñanzas de la iglesia, la cruz ha sido usada como símbolo sagrado. ¿Pueden entender lo que dice aquí esto? Que desde antes, en lugares donde el cristianismo, donde no se habría predicado el evangelio, ya como quiera tenían la cruz como un símbolo sagrado. Nada más que el diablo es un engañador y mentiroso. Él incorporó ahora la cruz supuestamente como adoración a Cristo, pero era algo que se usaba para adorarle a él. Pero es un engaño, es como Halloween, le ponen otro nombre. El Día de los Muertos lo celebran en las iglesias, el Día de los Santos. Aquí en Halloween lo celebran en las iglesias y le ponen que es una actividad, le ponen como muy bonito, como que no pasa nada. Pero es adoración al diablo. Es la misma estrategia, cosa que es el diablo, porque él es el Dios de este tiempo y él busca que el mundo le adore. Él agarraba adoración a través de esa cruz, pero ahora como después de la venida del Señor, sigue, porque obviamente muchos no se quieren arrepentir de sus ídolos, porque esos ídolos lo esclavizan. Entonces, para que el diablo le engañe, sí, siga a Cristo, ven, pero sí, pero esta crucecita representa a Cristo. Es una mentira, lo representa a él. Y él quiere que las personas sigan tibias, engañadas. Sí, que vayan a la iglesia. ¿Qué le importa al diablo que vayan a la iglesia si siguen siendo idólatras y son de él? Porque los idólatras son de él. Entonces, él le permite que vayan a la iglesia. Lo sigue las personas en idolatría. Son idolatrías, siguen idólatras, son de él. Celebran el Halloween, aunque le pongan Día de Jesucristo, pero es Halloween, esa es adoración al diablo. El nombre que le pongan no importa, es adoración al diablo. El Señor nos mandó esa adoración. El Día de los Muertos, que lo pongan muy bonito, el Día de Todos los Santos. Oh, el Día de Todos los Santos. ¿Todos son santos? Uno dice la palabra que es estrecho el camino que lleva a la salvación. Ahora bien, ¿por qué voy yo a celebrar si alguien verdaderamente murió siendo santo, siendo de Dios? ¿Por qué yo voy a celebrar ese día en realidad? Si ellos están mejor que yo, si están con el Señor están mejor que yo, ¿por qué me voy yo a congojar y a preocupar por los que están con Cristo si están mejor que yo? Me preocupo de mí. Como dijo el Señor a la que lloraba por él, mujer, lo iban a crucificar. La mujer, ¡ay, Señor! Llora por tus hijos, dijo el Señor, porque el tiempo dirá que dirán, bienaventurados los senos que no dieron. El Señor le dijo, llora por tus hijos, no llore por mí. Él es Dios, él iba al cielo. Sé por qué yo voy a llorar por los que están con Cristo. Lloro por mí, que estoy aquí todavía y tengo que luchar para entrar por esta puerta estrecha. Yo lloraría por mí, lloraría por ustedes. Por ustedes que viven yo lloraría. No por lo que si fueron santos verdaderos, no por ellos. Están mejores que nosotros. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Si el diablo engaña, esas celebraciones son idólatras y él busca recibir adoración a través de ella. Y todos los que le adoran, si no se arrepienten, se van a quemar junto con él. Ahora están celebrando aquí. Ayer fue Viernes Negro. Viernes Negro, oiga, Viernes Negro. Hasta el nombre Viernes Negro. Puras películas diabólicas y cosas, el Viernes Negro. Pero el día anterior, Día de Acción de Gracia en Estados Unidos. Acción de Gracia y luego con Viernes Negro. ¡Wow! ¿Cómo el diablo engaña al mundo? Yo la verdad me da enojo porque cómo el diablo engaña al mundo entero. Despierten. Día de Acción de Gracia y luego seguido por Viernes Negro. El día del pavo. Acción de Gracia, Día del Pavo. En la presidencia, Joe Biden, que perdonó 2 pavos. Y esa Acción de Gracia lo celebran en la iglesia porque es un día muy importante y que están dando gracias a Dios, también dicen. Y le están dando gracias al diablo. ¿Qué tiene que ver un pavo con Jesucristo? Es idolatría. Dándole gloria a los animales. El día de Acción de Gracia, el día del pavo. Pura locura. Pero luego sigue Viernes Negro al siguiente día. El jueves es el día del pavo, Día de Acción de Gracia supuestamente. Y el viernes es Viernes Negro. Poca palabra claramente que es una adoración al diablo, al de la oscuridad. Es engaño. Y el mundo engaña al mundo entero. El diablo engaña al mundo entero. Muchos dicen amar a Dios. Yo les repito, no es que yo quiero que se sientan que yo le estoy juzgando, porque todos tenemos un juez. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Todos tenemos un juez. Y el juez que tenemos es la palabra de Dios. Y la palabra dice que por ella seremos juzgados. Pero la palabra dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Esa es la palabra, no soy yo que lo digo. Es el Señor, porque el Señor es la palabra. Y Él dijo que los idólatras no van a su reino. O sea, hay que arrepentirse de todas esas cosas. ¿Cómo pelearemos la verdadera pelea? ¿Cómo pelearemos contra el diablo adorando al diablo? La idolatría es una adoración al diablo. ¿Cómo peleamos contra el diablo adorando al diablo? Así no hay victoria. Eso es un engaño. El diablo es
es el padre de los idólatras y él tiene poder espiritual sobre todos sus hijos. O sea, ¿cómo, si no se arrepienten de la idolatría, cómo pelearán efectivamente la batalla espiritual? Una de las representaciones más antiguas es la esvástica o cruz gamada. Es una cruz parece como el símbolo nazi, algo así creo, que en diversas religiones, en especial el hinduismo, simboliza al fuego o al sol por su rotación diaria o al relámpago. Es como una cruz que tiene como una señal así para los lados, entonces parece como si fuera rotando, y representa al fuego, al sol, porque el sol rota supuestamente. Otro símbolo relacionado con la cruz es el Ankh egipcio, símbolo de la vida. Es como una cruz que tiene como si fuera una cara arriba, se llama Ankh, es el símbolo de vida. Por cierto, le voy a compartir un testimonio. Hace cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo tenía un anillo con ese símbolo de esa cruz, de ese Ankh. Yo no sabía, mi mamá me lo regaló como 15 años creo antes que eso, o 10 años hasta que yo me di cuenta que era un símbolo del diablo, que la cruz era del diablo. Y yo recuerdo que estaba de vacaciones en la República Dominicana, y yo ese anillo lo agarré, yo ni lo pensé 2 veces. Yo le metí había una finca, yo lo tiré para esa finca, le metí un zumbón a ese anillo. Tenía ese símbolo, es una cruz, por una cruz que tiene como un vasito arriba. Es el símbolo de Ankh. Yo no sé cómo el Señor, no recuerdo en realidad cómo el Señor me mostró en ese tiempo, hace 7 años ya de eso, que eso era del diablo. Y yo ya estaba con el Señor, ya obviamente ya me había arrepentido, pero todavía tenía ídolos, que yo no sabía todavía. Pero bienaventurados los que hacen como yo hice. Recuerdo que también tenía una cruz enorme, una cadena, en una crucera de plata, pero me había costado como, no sé, la cadena y la cruz me costaron como $300, $350. Yo recuerdo que llamé a mi esposa y le dije, ¿sabe qué? Las cruces esas son del diablo, yo no la quiero. Agarre, yo no la tenía conmigo, la había dejado en la casa. Le dije, está en tal lugar, agárrala y tírala por donde tú quieras, pero bota eso ahorita mismo que no lo quiero que esté en la casa. A mí no me importó cuánto me costó, si era del diablo yo no lo quería, inmediatamente yo me deshice de ello. Bienaventurados ustedes que así como yo, no importa lo que pagaron por ese ídolo, por esa maldición, porque el diablo es tan astuto que todavía hace que uno pague por maldecirse a sí mismo. Son maldiciones, desháganse de ellos. Otra vez, otro símbolo relacionado con la cruz es el Ankh egipcio, símbolo de la vida, el que posteriormente fue adoptado por los cristianos coptos en Egipto, quizás fusionando sus significados. Fue adoptado por los cristianos coptos. Por eso es que la palabra honestamente cristiano tampoco es mi favorita, discípulo del Señor es mi favorita. En la edad de bronce aparece en Europa una cruz parecida a la latina en diversos objetos, quizás con fines no solo ornamentales sino también religiosos, dado que es frecuente en los cementerios y lugares sagrados. Hasta en los cementerios muchas veces ponen la cruz, la mayoría de ellos, porque representa la muerte. El que está con el Señor, aunque el cuerpo se quedara, ellos no mueren porque tienen vida eterna. Aquellos que murieron con el Señor, claro, si son seres queridos, obviamente uno quizás se entristece por un ratito, por nada más que nada porque son seres queridos, por si se fueron con el Señor en realidad, después que pasa la tristeza de la separación temporal que hay, pues es que nos gozamos, porque si verdaderamente murieron con temor de Dios, están mejor que nosotros. ¿Por qué yo me voy a llorar, a seguir llorando y lamentándome por alguien que está mejor que yo y que está donde yo quiero ir? Yo quiero ir al cielo con el Señor, yo quiero ir con Él. Es bueno estar aquí para servirle, pero ir con Él es mucho mejor y salir de este infierno. Esto aquí es como un infierno. Este mundo, mientras más entendemos la maldad que existe, es más claro que este mundo está bajo el maligno y es maldad por todos los lados. Eso es mejor ir con Él. En 1 Corintios 6, 9, 10 dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erren, no se engañen. Ni los fornicarios no entrarán al reino de Dios si no se arrepienten. Ni los idólatras no entran al reino de Dios. Esa es la palabra de Dios, eso no es mi palabra. Muy importante, porque muchos, el diablo engaña tan fuerte que él hace creer, por ejemplo, a los musulmanes, a los católicos, a lo que claramente, a los hinduistas, no, pero es que Dios es bueno, yo no. A los que dicen ser cristianos porque viven una doble vida o que están llenos de ídolos, no, pero es que yo me arrepentí, es que Dios me ama. Dios a mí no me va a juzgar, porque yo me arrepentí, yo voy al cielo. Si tienes ídolo, si no te arrepientes de los ídolos, si no te arrepientes de la fornicación, y si no te arrepientes de todo lo que la palabra dice que es razón de castigo de muerte, te estás engañando. Aunque tú digas que Dios no te va a juzgar porque tú te arrepentiste, sí vas a ser juzgado y juzgada si no te arrepientes, porque la palabra es verdadera, por ella seremos juzgados. Y esa es la palabra que nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muchos homosexuales dicen, no, porque yo amo a Dios. A mí me lo han dicho muchos cuando les voy a ministrar. Vienen para que yo les ministre por sanidad de HIV o dolores o otras cosas, pero no se quieren arrepentir de la homosexualidad. No, pastor, yo creo que tú me sanes, pero es que, pastor, yo amo a Dios, pastor. ¿Cómo tú amas a Dios si eres homosexual? Te estás engañando. No, pastor, porque es que Dios ya me perdonó. ¿Usted piensa que el Señor me va a juzgar porque yo le amo? Yo soy travesti, dicen algunos, pero yo le amo, dicen ellos. Sí, el Señor te va a juzgar
juzgar, porque el Señor dice que los que se echan con varones no entrarán al reino de Dios, que no se dejen engañar. Se requiere más claro de ahí para entender que los afeminados no entran al reino de Dios. Se requiere más clara de ahí la palabra para entender que los borrachos no entran al reino de Dios. Pues, ¿de qué manera quiere que se lo expliquen? Más claro de ahí yo no creo que se pueda expresar una palabra que los borrachos no entran al reino de Dios. Mi pregunta para ustedes, que dicen amar a Dios y son borrachos, y los que no lo son, ¿ustedes piensan que los borrachos sí entrarán al reino de Dios? Cuando la palabra dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios, ¿a quién le creen? ¿A la palabra de Dios o se creen a ustedes mismos lo que ustedes creen? ¿Es la palabra de Dios verdadera o es lo que ustedes creen verdadero? ¿Seremos juzgados por lo que ustedes crean o seremos juzgados por la palabra de Dios? ¿Por qué palabra seremos juzgados? El Señor dijo, yo no he venido a juzgarle, pero todos tienen un juez. La palabra escrita, por ella seremos juzgados. ¿Seremos juzgados por lo que ustedes consideren que es bueno o por lo que Dios dice que es bueno? ¿Seremos juzgados por lo que ustedes creen en su mente que es pecado o por lo que Dios dice que es pecado? Pues los que piensan como yo que seremos juzgados por lo que la palabra dice que es pecado, están correctos. Porque la palabra dice que los borrachos no entran al reino de Dios. Dice que los idólatras no entran al reino de Dios. O sea, si los idólatras, si la cruz es un ídolo, si esas águilas es un ídolo, si ese león es un ídolo, si el obelisco es un ídolo que va a valer a continuación, y esa cosa la tenemos, somos idólatras. ¿Cuál de ustedes creen que por esos ídolos está en peligro del infierno eterno? Son ídolos. Los idólatras no entran al reino de Dios. O sea, hay que arrepentirse de la idolatría. Igual que hay que arrepentirse de todo otro pecado. Los homosexuales que dicen amar a Dios y que son cristianos, pero son homosexuales, que no van a ser juzgados. Pero la palabra dice que los que se echan con varones, que los afeminados, claramente, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Los que son afeminados, los hombres que son afeminados y los que se echan con varones, dice la palabra que no entrarán al reino de Dios. Ahora bien, tantos ustedes si son homosexuales o lesbianas, o los que no lo son que me escuchan, ustedes piensan que serán juzgados conforme a la palabra de Dios y no entrarán al reino de Dios si no se arrepienten y son libres, o si entrarán. O esa es la palabra mentira, o aquí el Señor se equivocó, o dijo que serán juzgados y está mintiendo el Señor. Yo no creo que Él miente, porque en su palabra no hay mentira. Si Él dijo que los homosexuales y los afeminados no entrarán al reino de Dios. Más, tampoco tienen que ser condenados. Si se arrepienten y reciben libertad, no peleamos contra sangre y carne. Esa feminalidad en los hombres y la homosexualidad es causada por demonios y tenemos poder y autoridad sobre ellos. Lo que se requiere es arrepentimiento y ser libre en Cristo. Yo no le estoy condenando, o sea, serán juzgados si no se arrepiente, pero todavía tienen la oportunidad de arrepentirse y ser libre. Las iglesias en apostasía, que son incrédulas y están muertas espiritualmente, no le pueden ayudar a ustedes. Para con ellos ustedes no tienen esperanza, porque con ellos ustedes no pueden ser libres, porque ellos no creen en que son demonios lo que le atan a ustedes. No tienen poder tampoco sobre los demonios. Con ellos no tienen esperanza de salvación. Pero si buscan iglesias como esta, donde verdaderamente se está peleando la batalla espiritual, entonces sí tienen esperanza de ser libres verdaderamente en Cristo y de ser restaurado y renovado, de ser una nueva criatura en el Señor. Esa criatura nacida de nuevo no es homosexual, es como Dios la creó, santa y perfecta. Apocalipsis 9:20. Y el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces en Apocalipsis, los que no murieron, en pocas palabras, muchos van a morir, pero aún así los que no murieron, no se arrepintieron de los ídolos, no se arrepintieron de adorar a los demonios. Dice la palabra aquí en Apocalipsis, no se arrepintieron de adorar a los demonios, a los ídolos, a las imágenes de plata, de madera, de oro y de bronce. Esas imágenes de plata, de madera, de oro y de bronce, que ustedes se las ponen aquí en el cuello en forma de cruz, en forma de oveja, en forma de león, es adoración a demonios. Y por ello el Señor va a permitir que muchos mueran. Y lo peor es que aún mirando las muertes, muchos no se van a arrepentir, dice la palabra. Qué tristeza. Todavía no somos advertidos en uno y otro libro de la Biblia de la idolatría. Aún ya en el tiempo final el Señor juzga a los idólatras y al mundo, y muchos van a morir por ello. Y aún así los que no mueren no se arrepienten. Qué triste. Es una pena. Pero bienaventurados aquellos de ustedes que sí están escuchando, y sé que muchos sí se van a arrepentir, porque ustedes sí van a poder entrar al reino de los cielos. Los que se arrepienten, los que escuchan, creen y se apartan de los ídolos. Yo sé que palabras como estas son duras para la gran mayoría. Cuando nos mencionan los ídolos, es como que nos están dando una puñalada en el corazón. Es como que le están quitando algo valioso a uno, algo que, pastor, esa cruz es parte de mí. Palabras como estas no les gustan escucharla. Mucho inmediatamente cuando se mencionan los ídolos, apagan la tele, o la computadora, o el teléfono, o el canal. Se van de la iglesia. Pastor, es que usted me dijo que no puedo adorar mi imagencita de la Virgen, o del ángel que sé yo cuánto, o la cruz, o que no puedo tener una imagencita de un leoncito. Mire, ese león está bonito con esta corona. Ese león representa al diablo, que anda como un rugiente, buscando a quien devorar a través del engaño. Otro ídolo que también contamina, especialmente aquí en Estados Unidos, un gran porcentaje, pero muy, muy alto de las iglesias, es el obelisco. Si ustedes miran, en todas las iglesias hay un obelisco arriba, y la parte de arriba es en forma de pirámide. En el dólar está esa pirámide, con un ojo. Eso es adoración a Satanás. Es un símbolo maldito. Pero busquen ustedes mismos, por ustedes mismos, pongan en Google qué significa el obelisco. Yo no entiendo cómo tantos son engañados, y ahora tenemos la oportunidad de hacer una pequeña búsqueda y mirar la raíz de algunas cosas. Es muy fácil mirar y poner en Google, ¿qué es el obelisco? ¿Dónde nació el obelisco? ¿Quiénes usan el obelisco? Y poner preguntas así, y se ponen a leer. Y no se van a tardar nada en mirar que ese obelisco, no se tardarán nada en comprender y encontrar que ese obelisco es adoración a Satanás. Por ejemplo, yo puse en Google
¿qué significa el obelisco? Algo así puse. Inmediatamente apareció, los obeliscos antiguos eran estructuras monolíticas, lo que significa que estaban hechos de una pieza de piedra y que se creaban en pares para la entrada de los templos. La forma de obelisco está asociada con el antiguo dios egipto del sol Ra. Está relacionada al sol Ra. Pero mientras más buscan van a mirar que está relacionada también a otros muchos dioses falsos. Los masónicos usan el obelisco. El símbolo de la pirámide que el obelisco tiene arriba también usada en muchas cosas para mal. Es idolatría. Hay ocultismo detrás. Hay brujería. Si sus iglesias tienen estas cosas, búsquenlas por ustedes mismos. ¿Y cómo ustedes quieren ser parte de una iglesia donde se adora al dios Ra y al dios Sol y que tienen esos demonios aún en la entrada? En las iglesias arriba tienen claramente un símbolo que es adoración a Satanás. O sea, van a la iglesia porque quieren ser salvos, corran de ellas, de las que tienen estos ídolos. Si verdaderamente aman a sus pastores, díganle: pastor, ¿usted alguna vez ha buscado lo que significa ese obelisco? ¿Ha buscado lo que significa esa cruz? Si le aman, díganle: arrepiéntase, pastor, porque si no, usted y los que estamos aquí todos nos vamos al infierno. Si no dejan de adorar a los demonios, si no dejan de adorar esas imágenes, si no se deshacen de los ídolos, ustedes y ellos se van a quemar. Si le aman, si ustedes aman su salvación, salgan de esas iglesias. Si le aman a sus pastores y a los que se congregan ahí, díganle del pecado. Si ellos se arrepienten, vivirán. Pero si no se arrepienten, también morirán. Aunque ustedes le amen, van a morir. Yo no deseo juzgar a nadie, pero todos tenemos un juez. Mi intención no es ofender. Mi intención es que se arrepientan. Es la verdad, me da mucha tristeza en el corazón el mirar tantas personas, porque por el ministerio tengo la oportunidad de ser contactado por muchas personas, directa o indirectamente. Directamente porque vienen a pedir oración o me contactan por mensaje muchos y así. Y me da tristeza que nada más miro sus fotos y llenas de ídolos. Y me mandan mensajes por WhatsApp y ahí tienen leones, tienen cruces, tienen muchos ídolos. Y si miro el perfil de YouTube o algo así, todavía tienen mucho más ídolos. Yo, oh, Señor, ¿qué es esto? ¿Cómo que nadie se da cuenta de la maldad detrás de todas esas cosas? Es como que el diablo lo tiene en un hipnotismo. Yo deseo que salgan de ese hipnotismo. Yo no creo que ninguno de ustedes ame la muerte. El que tiene ídolos ama la muerte. El que tiene ídolos y no se arrepiente morirá. Pero no es que morirá, es que tendrá parte de la segunda muerte. Yo no quiero eso para ustedes. Yo no le conozco a ninguno de ustedes, o a muchos de ustedes, la mayoría que me escuchan en línea. Pero ese lugar es muy desagradable y tormentoso, el lago de fuego. Yo no quiero que ustedes vayan ahí. Y los que no se arrepienten del pecado, de la idolatría y de todos los demás pecados, van a ir a ese lugar. El tiempo se termina. En el amor de Dios yo le exhorto: arrepiéndanse, apártense de los ídolos, rechacen los ídolos, renuncien a los ídolos. Pidan perdón a Dios por haber tenido esos ídolos. Eso es lo que yo hice. Yo también fui idólatra, pero yo me arrepentí. Hagan como yo. ¿Esos ídolos de qué les sirven? ¿De qué manera le ayudan? ¿De qué manera le edifican? Esos ídolos no hablan, ni caminan, ni oyen, ni escuchan. Gracias por escucharme. Si alguno de ustedes recibió convicción del pecado y han entendido que la idolatría, como las falsas doctrinas, y que verdaderamente estamos en guerra, dejen su comentario debajo del video. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes que se hayan arrepentido al escuchar esta enseñanza. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto.